Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a analizar junto con Alejandro Ope, experto en seguridad, la propuesta de seguridad y de paz que presentó la semana pasada el presidente electo. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias al auditorio. A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Existe en otros países este esquema? ¿Por qué no lo explicamos rápidamente? Sí, ¿qué consiste? Mira, lo que presentó la semana pasada el presidente electo y su equipo de transición es un plan, digamos, de espectro amplio que cubre mucho espacio de políticas públicas. Empieza en el combate a la corrupción en temas de compras gubernamentales, pasa por política de drogas, pasa por códigos de ética y llega a una reorganización del sector seguridad, ¿no? Buena parte de esto pues, son, digamos, buenos conceptos que el cual difícilmente se puede uno oponer, ¿no? La parte de combate a la corrupción o de educación cívica y ética me parece pues, impecables, ¿no? O sea, no creo que habrá algunos temas de detalle que habría que entrarle, pero no hay mucho ahí. Lo que sí está muy claro es que la conexión entre eso y la reducción de incidencias delictivas pues es más bien tenue, ¿no? O un poco débil. La parte ya más sustantiva, yo te diría que está contenida en tres elementos, ¿no? Uno es esta idea de una política de pacificación que involucra, o podría involucrar, mecanismos de justicia transicional. Justicia transicional es, en términos prácticos, es el reconocimiento que algunos delitos no se pueden procesar por el sistema judicial normal, con las reglas normales, y se tienen que establecer reglas excepcionales, donde se hace un tipo de intercambio de paz o verdad por algunos beneficios jurídicos, ¿no? Esto normalmente está asociado con guerrillas. Con guerrillas, con transiciones democráticas, con cambios de régimen, ¿no? Hay algunos ejemplos de este tipo de mecanismos utilizados con actores abiertamente criminales. Los hay en Colombia, los hay en El Salvador, etc. Entonces, digo, no es tan excepcional lo que están planteando, pero sí es terriblemente complejo, ¿no? Lo que sugirieron en la presentación del plan es que esto no solo involucraría a pequeños infractores, como se mencionó en la campaña, sino que incluso pudieran ser sujetos de esta justicia transicional o de estas formas de amnistía, pues perpetradores de delitos graves, ¿no? Incluso jefes de bandas criminales, ¿no? Los detalles están por conocerse, pero sí se sugirió que esto pudiera ser bastante más ambicioso de lo planteado en campaña. Es un primer elemento. Que pudiera o no tener efectos en términos de la actividad criminal dependiendo de cómo se acabe articulando. Bueno, una pregunta. Yo desconozco totalmente de este tema, pero ¿cómo negocias algo así? ¿Con quién negocias? Porque en teoría pues está la contraparte, ¿no? Podrías plantearlo como un poco lo que decían los colombianos en algún momento dado, lo que llaman una política de sometimiento a la justicia. Es decir, tú, actor criminal, te sometes a ciertas reglas y te doy una serie de beneficios dentro de determinados plazos. Ha habido un modelo que pudiera hacer esto, fue la negociación que tuvo el Estado colombiano con los paramilitares en 2013. En todos estos casos eran grupos sí criminales, pero que tenían alguna racionalidad política. Sí, aquí estamos hablando con criminales puros. Sí, un caso más similar podría ser, por ejemplo, el caso de El Salvador. Entonces hay una negociación abierta con los maras, ¿no? ¿Y ahí en qué consistió esa interlocución? Donde la interlocución lo que hay es, se les reduce, porque se les traslada de una prisión de máxima seguridad a una prisión de menor seguridad. Los que ya están en la cárcel. Que estaban en la cárcel, y se crean espacios de paz y la policía se repliega en ciertas zonas. O sea, habría maneras de concebirlo que no son políticamente complicados, éticamente explosivos, ¿no? Y jurídicamente difíciles, ¿no? Ahora, a ver, Alejandro, en el caso, como decía Carlos, en el caso de El Salvador o en el caso de Colombia, había reivindicaciones territoriales, había reivindicaciones de gobierno, había en donde tú podías decir, bueno,
Podemos llegar a un acuerdo siempre y cuando ustedes se retiren de ciertas zonas, pero esto es un negocio. Sí, lo que pudiera hacer es un mecanismo de desmovilización, DDR, desmovilización, desarme, reinserción, ¿no? Donde el grupo tal por cual se desmovilice, se repliega a cierta zona, se desmoviliza, entrega sus armas, entrega sus dineros mal habidos, da una versión libre de los hechos, o sea, da elementos de verdad y eventualmente es reinsertado. Como tú dices, es política, ética y jurídicamente muy complicado. Muy complicado. Ese es el primer elemento. El primer elemento. El segundo elemento ya es la reorganización, digamos, del sector seguridad. Que es lo más notable. Que es lo más notable y lo más controvertido. Porque lo que están apuntando, o lo que quieren hacer es crear una llamada Guardia Nacional que integraría en un solo cuerpo a unidades de policía militar, policía naval y la Policía Federal. Esto es no es privativo del caso mexicano. Esto es lo que se conoce como un cuerpo intermedio, ¿no? De formación militar, pero digamos, con orientación policial. Existen en varios países, en España existe la Guardia Civil, en Francia existe la Gendarmería, en Italia existen los Carabineros, en Chile los Carabineros, etc. O sea, hay ejemplos de este tipo de corporaciones en varios lugares del mundo. Entonces, digamos, yo creo que un poco esa es la inspiración de esto. Además está en la Constitución. Sí, pero nada más digamos, lo que está en la Constitución descrito como Guardia Nacional no es lo que están proponiendo. La Guardia Nacional que está en el texto constitucional es una suerte de reserva militar. De ciudadanos. Sí, y que está a disposición de los gobernadores. Como en Estados Unidos. A la manera estadounidense, exactamente. Sí, claro. No es una corporación permanente con objetivos de seguridad pública o de orden público. Y centralizada. Y con un despliegue territorial desde esto se parece, digamos, yo creo que lo que está detrás de esto es un modelo como Guardia Civil o como Gendarmería. Pero puesto así está todo, ¿no? La Guardia Civil funciona muy bien. Sí, pero déjame dar algunos elementos. Donde existen este tipo de corporaciones, están acotadas, tienden a estar acotadas territorialmente, su mandato tiene que estar acotado territorialmente. Ejemplo, ¿no? El caso de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa. Su despliegue es en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Para zonas urbanas está la policía. Una policía nacional. Una policía nacional o policías locales o regionales, ¿no? Pero es policía. O sea, siempre es un mandato específico. Son mandatos específicos. Segundo, crecientemente estos cuerpos se han venido, en el caso europeo, incluso en el caso chileno, se han venido trasladando del Ministerio de Defensa a los Ministerios del Interior. En el caso francés, por ejemplo, desde 2009, si mal no recuerdo. Para que esté controlado claramente por los civiles. Hay un control claramente civil, ¿no? Aún sin la formación de los elementos de origen militar. Además, en esos lugares el secretario de Defensa es un civil. Tercer elemento que es importante, donde los controles civiles sobre el aparato militar son muy robustos, ¿no? No solo el ministro es civil, sino que en los ministerios de defensa hay un staff civil. Sí. Hay en los parlamentos, en los congresos, hay comisiones de defensa que hacen una función de supervisión y vigilancia del estamento militar, ¿no? O sea, ese tipo de controles no los tenemos en México, ¿no? ¿Cuál es el problema? Déjame ponerte, esta propuesta le resuelve al presidente electo un problema político y jurídico, pero no le resuelve un problema operativo. Déjame explicar. Desde 2006 y bueno, aún desde antes, hay un uso de las Fuerzas Armadas para funciones de seguridad pública. Es que la Constitución limita o incluso prohíbe este tipo de operación, ¿no? El artículo 21 constitucional claramente señala que las corporaciones de seguridad pública serán civiles. ¿No? Entonces, como bien señaló el ministro Cosío, José Ramón Cosío, en la discusión que hubo la semana pasada sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, señala que desde una perspectiva rigurosa, una lectura rigurosa del texto constitucional, solo se podrían desplegar elementos militares para funciones de seguridad pública
en caso de guerra exterior o de suspensión de garantías. O sea, te tendría que invocar el artículo 29 constitucional. No, ninguna de las dos condiciones subsiste y de cualquier manera están allá desplegados, ¿no? Entonces, eso es un problema. Pero entonces hay una gran paradoja. Un candidato cuya promesa en materia de seguridad fue retirar al ejército de las calles. Los va a usar como nunca. Los va no solo usar como nunca, sino darles un andamiaje legal y constitucional. Porque esto no solo requiere reformar la ley, sino la Constitución. Así es decir, ante la decisión, sobre todo ante la determinación de la Corte de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Pero coincidió que las dos estaban dando al mismo tiempo. Ya sabía que tenían que cambiar la Constitución. Entonces deciden pues, darle la vuelta a esa restricción y van a modificar la Constitución. Todavía no sabemos en qué términos. Mañana se presentará la propuesta, ya sabremos en qué términos. Pero como mínimo tendría que reformar el 21 constitucional. Mínimo, ¿no? Y varios otros. Y además eso implica trastocar buena parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, sí es una cirugía mayor. Pero es poner a los militares permanentemente a cargo de la seguridad pública. Y esto yo creo que además va, o sea, este sesgo militarista del nuevo gobierno va más allá de nada más de la creación de la Guardia Nacional. Tú lo observas, por ejemplo, en la discusión que tiene el mismo plan nacional de paz y seguridad, en esto que llaman coordinaciones territoriales, ¿no? Que quieren crear 266 coordinaciones territoriales. Todavía no acabo de entender por qué llegaron a ese número, pero bueno, 266 que se reuniría todos los días, ¿no? Entonces, y que estaría presidido operativamente por el comandante de la Guardia Nacional. Con secretario técnico, un funcionario federal. Y con un secretario técnico y un funcionario federal dependiente de la presidencia. Y los gobernadores o las fuerzas invitados. Si quieren. Invitados. ¿Eso es una centralización del poder? Sí, es el segundo elemento, ¿no? Es decir, por un lado hay un sesgo militarista y un sesgo centralista, ¿no? Esto de nuevo trastoca buena parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo hemos venido construyendo desde hace 2 décadas. Pero que cambien las cosas a lo mejor no están mal. No están necesariamente. El problema de seguridad que tenemos. Yo creo que aquí hay varios problemas con esto. En primer lugar, no te dan los números. En el corto plazo, esta Guardia Nacional no va a tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque estas unidades de policía militar, policía naval, ya están desplegadas en el territorio. ¿De qué número estamos hablando? Más o menos 35,000 elementos de policía militar y como 10,000 de policía naval, tal vez menos. Pero son militares para fines prácticos, no tienen entrenamiento policíaco. Bueno, sí han recibido algún tipo de entrenamiento de 6 o 8 meses. Pero son militares, o sea, no hay que engañarse al respecto. Regresemos a las cifras, son 45. Añádele los 25,000 que son operativos de Policía Federal. Estamos en 70,000. ¿Okay? Pero punto importante, ya están desplegados. Sí, ya están ahí. Ya están en el territorio. No es que los incorpores, no es que los incorpores, o sea, es que ya están en el territorio. Les cambias, es decir, va a ser las mismas unidades desplegadas en los mismos lugares, pues tampoco los vas a mover. Auténticamente le cambias de cachucha. O sea, y salvo que la cachucha sea mágica, difícilmente, o el uniforme sea mágico, difícilmente va a tener algún efecto. Ahora, en mediano plazo están hablando de reclutar hasta 50,000 elementos adicionales. Eso, digamos, es tremendamente ambicioso. Déjame darte un dato. De 1998 a 2018, las Fuerzas Armadas han crecido en 34, en el neto, en 34,000 elementos. En 20 años. Y lo que están proponiendo ellos es, en 3 años, 50,000. Entonces, salvo que reduzcan, probablemente bajes los estándares, yo creo que es muy ambicioso ese número. Entonces, de cualquier manera, pero asumiendo que suponte que llegaran a los estamos llegando a los 120,000. De cualquier manera, este país tiene 385,000 policías, según datos de la última encuesta dada a conocer por INEGI la semana pasada. Es decir, de cualquier manera, vas a tener que enfrentar el problema de las policías estatales y municipales. A ver, a eso iba mi pregunta. Como que parece que hay 2 elementos que no queda claro dónde van a ir a dar. Tú dices que los operativos de la Policía Federal irán para allá. Pero en lo que yo leí es como que la Policía Federal está podrida y no queda muy claro qué hay que hacer con ella. No queda claro que estos elementos se van a ir para allá. Y por otro lado, de las policías municipales y estatales no se dice gran cosa. No se dice nada. No. Mira, yo creo que hay dos ausencias notables. Uno es el desarrollo policial en
lo local y en lo estatal, cual no hay prácticamente ninguna mención. Se le preguntó a Alfonso Durazo en entrevistas posteriores que pensaba, bueno, que sí, que estaban trabajando en algo en ese sentido, pero que no le parecía estratégico. Lo cual, digamos, uno es estratégico en sí mismo. Es revelador de su estrategia. Es revelador que no considera estratégica la transformación del 90% de las policías. Porque tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento más a discutir el papel que, de acuerdo a este programa, tendrán las policías estatales y municipales. A ver, Alejandro, el esquema de seguridad pública en México viene desde el constituyente, o sea, en realidad esto podría ser un golpe de timón realmente muy fuerte. Estoy pensando en el 115, en la forma de financiamiento de las policías municipales, estatales, en lo que hizo Miguel de la Madrid en el 82, 83. Es decir, ahora ese capítulo queda como fuera de foco, según entiendo. No hablamos más de la coordinación de las policías estatales, buenas, malas, regulares, pésimas. No hablamos más de las policías municipales, de la descoordinación de estas. Y entramos a un esquema total y absolutamente radical. El problema es, ¿y qué haces con todo el resto de la estructura que existe ahí? A ver, déjame ponerte. Yo creo que aquí va a haber un problema que se van a... Digo, a lo mejor quieren forzar el problema. Es decir, estas coordinaciones territoriales rápidamente van a mostrarse, no van a tener elementos suficientes para enfrentar el problema desde lo federal. Entonces van a requerir que le entren las policías estatales y municipales. Ahora, ¿en qué términos? Porque aquí va a haber un incentivo, el incentivo de los gobernadores que nada más van a estar invitados a esas coordinaciones, va a ser, pues, pásenle. O sea, el incentivo político de ellos es trasladar la responsabilidad. Como ya lo hacen. Como ya lo hacen, pero de manera mucho más radical. Entonces, a lo mejor quieren forzar, a lo mejor esto es una manera de forzar la crisis y empujar hacia un modelo de policía nacional, donde se acaben siendo absorbidas estas policías estatales y municipales por una policía nacional dirigida desde las Fuerzas Armadas. Ahora, estoy especulando. Ahora, porque no se dijo nada sobre esto en el plan, ¿no? Esto no es solo un cambio de paradigma respecto a la Constitución, es un cambio de paradigma respecto a ellos mismos. Sí, ha sido muy interesante ver la reacción de los morenistas, porque si algo había distinguido a las fuerzas de izquierda era criticar la presencia del ejército en materia de seguridad pública, y ahora lo van a constitucionalizar. ¿Cómo van a operar políticamente esto? ¿Cómo lo están justificando? ¿O simplemente la palabra del señor? Déjame ponerlo así. Bueno, han tratado de justificar diciendo que la Guardia Nacional no van a ser militares, sino realmente van a ser policías paramilitares, ¿no? Que es juego de semántica. Es de juego de semántica. Los policías militares son militares. Los policías navales son marinos. No hagamos vueltas. O sea, han tratado de alegar que quien está desplegado son tropas comunes y corrientes, no policías militares, entonces que va a ser distinto. Están tratando de decir que, bueno, es el peor de los dos, es el menos peor de los males, ¿no? Y otros, pues simplemente están a la expectativa de ver qué viene en la reforma. Si esto sí cambia los términos de la discusión, porque de pronto, o sea, déjame ponerte, es como un momento de Nixon en China. Déjame ponértelo, o sea, para ellos, tal vez los únicos que podrían haber militarizado de manera tan radical la seguridad pública son aquellos que lo habían criticado durante mucho tiempo. A ver si les sale, a ver qué tanto esto provoca una revuelta en su flanco izquierdo. No estoy muy seguro, pero sí hay muchos, al menos organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, que habían estado alineados en esta gran coalición que ganó el 1 de julio, que sí están, o sea, sí los pones ante una disyuntiva muy complicada. Sí, José Manuel Vivanco, Human Rights Watch. José Manuel Vivanco salió a decir que esto era un error colosal. Sí, o sea, no es menor el lenguaje, ¿no? Ahora, sí es, digamos, por más que la aderecen con otros temas que dijiste muy rápidamente al principio, el eje de esto es la misma estrategia de Calderón y de Peña, que es fortalecer la capacidad de fuego del gobierno. En el caso de Calderón, fortaleció la Policía Federal. En el caso de Peña, trató de crear la Gendarmería con resultados muy menores porque realmente acabó siendo un cuerpo
de la propia Policía Federal, como desmembrando la capacidad de la misma, y ahora es otra vez una nueva institución. ¿Por qué no somos capaces de fortalecer lo existente? Eso es porque, en parte porque las instituciones de seguridad pública han estado identificadas con proyectos políticos muy específicos, ¿no? La gendarmería en específico es el proyecto de Peña, ¿no? La Policía Federal, el crecimiento de la Policía Federal entre 2006 y 2012 pues era el proyecto de García Luna, ¿no? Sí. Entonces, para mal, muchos de estos esfuerzos de construcción institucional han quedado envueltos en una disputa política más amplia. La pregunta, yo creo que la pregunta más de fondo es cómo podemos blindar la institucionalidad que tenemos, poca, mala, regular, ¿no? Y construir sobre lo construido, ¿no? Yo creo que ahí no le hemos encontrado la cuadratura del círculo, ¿no? Políticamente. Y aquí yo creo que parte del problema es que hay mucha prisa. Es decir, la gendarmería tomó ¿cuánto tiempo tratar de implementar? 2 años, ¿no? Pues mira, empezó, la presentación formal de la gendarmería fue el verano de agosto de 2014. ¿No? Casi 2 años después. Y acá le están presentando antes. Sí, pero de cualquier manera, o sea, echar a andar una corporación te va a tomar 2 años. O sea, te va a tomar 2 años. Y yo creo que en vez de hacer un esfuerzo de didáctica y de pedagogía de que los cambios tardan, ¿no? Y que los resultados no se pueden dar en el corto plazo, muchos de nuestros dirigentes políticos se han visto arrastrados por la prisa, ¿no? También esto es lo que dijeron, van a reducir los índices de criminalidad ya, en 3 años. En 3 años, 50%. Bueno, eso, o sea, de nuevo, ¿sabes? Pero además se volvió rehén de la tasa de homicidio. Yo creo que en vez de hacer más compleja tu tablero de control, ¿no? Sí, hay algunas cosas que no dependen de ti, otras que sí, ¿no? El desarrollo institucional, que sí depende directamente, sobre todo a nivel federal, pues debería ser a lo mejor tu variable clave, ¿no? Sobre eso, siéntate. La reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía y las instituciones. Aquí hay otro tema muy interesante, tiene que ver con lo de Nixon en China, la idea de que llegan los que pueden hacer estos cambios, porque no se les puede criticar, acercarse con los comunistas y el republicano. Aquí la otra pelota va a ser para el PRI, para el PAN, porque en la reforma constitucional van a necesitar a alguien más, no pueden ir solos. Y tanto PRI como PAN durante sus épocas recientes de gobierno impulsaron nada tan radical, pero la idea de que necesitabas un mando único, una serie de legislación para que el ejército estuviera en la calle, y ahora en su papel de opositores, ¿qué crees que van a hacer, Alejandro? No estoy muy seguro, creo que también están descolocados, ¿no? Están descolocados. Yo creo que he sentido más firmeza opositora del lado del PAN que del PRI en este tema específico. El PRI ha estado más básicamente callado, ¿no? Del lado panista ya algunas voces empiezan a salir en defensa de la Policía Federal, por ejemplo, ¿no? O de la vía civil, ¿no? No estoy muy seguro, yo no estoy muy seguro qué tanto capital político quiera quemar el gobierno en esto y qué tanto capital político quieran quemar en esto los opositores. Los opositores, ¿no? Porque también las Fuerzas Armadas tienen también vinculaciones hacia ese lado, ¿no? Mi intuición es que va a salir rápido, la parte legal, constitucional, y en su velocidad puede venir su problema, porque cuando las leyes salen muy rápido no se discuten suficiente, no se ven los matices. Y esta prisa no es buena consejera. Y esta es una redefinición radical, ¿sí?, del andamiaje institucional de la seguridad pública en México. Más radical en 20 años. ¿Eh? Y luego viene el otro tema, que mientras haces el andamiaje, tú eres hoy un comandante de la Policía Federal. ¿Qué dices? Pues yo ya qué ganas le voy a echar, yo ya voy de salida, me estoy jugando la vida, estoy haciendo una serie de cosas. O sea, la operación inicial van a tener que cambiar las llantas con el coche en marcha, ¿no? Y eso siempre es complicado. Es decir, ¿qué pasa si llegas a un año? El año que entra van a tener más de 30,000 homicidios, prácticamente hagan lo que hagan. O sea, entonces, ¿qué, sí, sí, en un año, o sea, te aventaste el tiro, pagaste el costo, digamos, con una parte de tu base, de empujar la militarización, de alinearte en una dirección mucho más punitiva de la que era tu discurso inicialmente. Ya pagaste el costo y un año después
los resultados no están ahí, puede ser políticamente muy tóxico para el gobierno, ¿no? Pues tendremos que irlo evaluando. Tendremos que irlo evaluando y nos quedó pendiente los centavos porque Ese es el tema. parte del asunto que yo no encontré en el documento Nada. son cómo vas a financiar este asunto. Sí, así es. Pero bueno, nos tenemos. Muchas gracias. Alejandro, Muchas gracias, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.